Misterios en el octógono. Viajamos a una fecha en concreto, el 4 de febrero de 1888, momento en el que un regimiento del ejército disparó contra una marcha que protestaba contra las condiciones laborales en la explotación minera de Río Tinto, en Huelva. Aún hoy se desconoce la cifra de muertos y lo que sí tenemos que decir es que las familias de muchos de los fallecidos los enterraron clandestinamente para evitar las represalias de la Río Tinto Company Limited. Un hecho que en cierto modo forma parte de la crónica negra de la provincia de Huelva. Antes de que en 1873 la Río Tinto Company Limited comprara las minas de Río Tinto al Estado español, la zona que las albergaba pasaba por ser una más entre las que se integraban en Sierra Morena. ¿Qué tipo de actividades primaba en lo que hoy se conoce como cuenca minera de Río Tinto, José Manuel? Principalmente, Pilar, a lo que se dedicaban era actividades agropecuarias. Hemos de tener en cuenta, imaginémonos, ¿no? Antes de haber ahí un inmenso hoyo con lo que es una explotación de tierra que había, pues evidentemente el hoyo no estaba y lo que había era un campo y el campo se trabajaba, básicamente. Entonces eso era lo que había, una explotación agropecuaria en la que evidentemente había unas relaciones entre propietarios de tierra, eso también es lógico, y esto es lo que podríamos encontrar en cualquier otro término latifundista, ya sea de la provincia de Huelva o de cualquier punto de Andalucía dedicado a este tipo de actividad. El lugar, sí hay que decir que estaba atravesado por el oro de los tontos. El oro de los tontos, la pirita. El oro de los tontos porque el que descubre oro, y al final es pirita, ¿no? Es el oro tonto. Claro. Entonces, lo que descubre es pirita, pero la pirita tiene mucha utilidad industrial. Entonces, claro, esa pirita, que es pirita de tipo ferrocobriza, es decir, hierro, cobre, que contenía la faja de la Sierra Morena que se venía explotando ya desde la antigüedad. Es decir, desde tiempos del Imperio de Roma se conocía, de hecho toda la zona de Huelva, Almadén de la Plata recibe el nombre evidentemente de algo, ¿no? Entonces, era una forma también de extraer ese material, ese mineral más o menos intermitente. Se sabía que había determinadas minas donde se podía entrar y tratar de ir un poco a por ellas, ¿verdad? Pero todo esto en explotaciones ganaderas, que era lo que se dedicaba, agroganadera, que era lo que se dedicaba la zona en cuestión. Entonces, aunque no se puede hablar de choques de intereses, sí es verdad que cada uno ya tiraba para un lado. Los agricultores y ganaderos a un lado y al otro, ¿qué? Pues evidentemente los mineros. Entonces eso es lo que nos vamos a ir encontrando como actividad evidentemente primaria. También hay que tener en cuenta que los ingleses tenían mucho interés en qué, en meterse en toda esta zona, que también tuvo una aprobación por parte de la monarquía española cuando los ingleses desembarcan en todo este punto. Hay incluso una especie de tensión entre lo que eran empresas alemanas y empresas inglesas. ¿Por qué? Porque se trataba un poco de diversificar,
pero sí es verdad que el consorcio británico, el RTCL, que era el que pone los ojos sobre lo que son las minas de Río Tinto, porque consideraban que estaba infraexplotada, y así es, en verdad, y a partir de ese momento el Estado, que estaba necesitado de recursos, imagínate la época, pues lo que hace es permitir la explotación. Hay una expansión en territorio español de lo que son estas empresas británicas. La minería pasa a ser la actividad económica fundamental que suministraba esos metales que eran primarios para la industria y también proveía de carbón a las máquinas de vapor, con lo cual, bueno, pues se ve como prácticamente va ganándole el terreno claramente a lo que es el sector de la agricultura y la ganadería. En este contexto, Jesús, un consorcio empresarial británico, vamos a reducirlo con RTCL porque si no, puso sus ojos sobre las minas de Río Tinto, que además de estar infraexplotadas, se ubicaban bajo el amparo de un Estado, el español, como ha comentado José, enormemente necesitado de recursos económicos y que gobernaba a una población pobre, por lo que tanto los costes laborales como los derivados de la compra de los derechos de explotación serían reducidos en comparación con otros países. ¿Cuándo se efectuó la venta y en qué condiciones? Pues el 14 de febrero del año 1873. Hubo una primera subasta, la cual fue un fracaso. Bueno, en esto habrá algunos historiadores que digan que simplemente fue un fracaso porque no había el suficiente conocimiento ni arrojo como para pujar por ese terreno que realmente era fértil en la minería. Y por otra, habrá algunos historiadores que aseguren que realmente esta compañía inglesa, la RTCL, lo que hizo fue forzar que esa subasta quedara totalmente desierta para tratar de comprar a un precio bastante inferior, en este caso al Estado español, a la Primera República, ese terreno. Y de hecho, no solamente compró el terreno, en este caso por unos 93 millones de pesetas de la época, puede parecer mucho dinero. Para el potencial del terreno y el negocio que realmente había, precisamente empujado por esa revolución industrial inglesa, que estaba tan pujante y que estaba realmente ávida de material, era prácticamente la mitad del dinero de lo que costaba, del valor realmente de aquel terreno, o menos de la mitad. Pero no solo eso, se consiguió el suelo, o sea, se consiguió comprar el suelo, el subsuelo, zona aledaña, incluso con arbolada, y además el cielo sobre el que pasaba, que estaba justamente en la vertical de esa mina. Con lo cual lo que se hizo fue prácticamente darle la soberanía de un territorio. Totalmente. En tierra inglesa. Claro. Es que era como si aquí esto es podrían haber puesto perfectamente una frontera y no hubiera pasado absolutamente nada. Porque realmente eso es lo que le daba, en este caso, el Estado español. Renunciaba literalmente a la soberanía de ese territorio, ese terreno y el cielo que lo cubría. Algo sin precedentes hasta ese momento en el Estado español y por supuesto en otros muchos países a nivel europeo. Pero bueno, aquí se hizo. En ese momento todo cambió, porque esta compañía tenía no solamente la libertad para poder extraer el material de la forma que quisiera, sino utilizar, por supuesto, los recursos de la forma que también quería. Es cierto que gracias a esta empresa se puso el ferrocarril entre Huelva y esta localidad, de manera que el trayecto era muchísimo más rápido. Claro, le interesaba traer a los trabajadores de Huelva de una manera eficiente y lo más rápida posible. Y también pues hubo una inclusión
de la parte privada de la empresa en los estamentos públicos, que también era notorio. Las oligarquías agropecuarias, esta palabra me cuesta un poquitín decirla, quedaron en un segundo plano, relegadas precisamente por algunas personas dentro de la política que estaban literalmente pagadas por esta empresa para que pudieran hacer y deshacer como ellos querían en los terrenos aledaños a su mina, de tal manera que se mantenía a los posibles, entre comillas, enemigos lo más alejado posible de manera legal, porque eran representantes públicos los que decían aquí sí, aquí no. Y eso no había otra. Estaban, por supuesto, supeditados a la ley española. Y ahí no había más. Y como ellos lo manejaban, pues le salió perfectamente. Había relaciones también en todos los niveles con el Estado español. Desde el ayuntamiento más pequeñito de la población más cercana a su mina en Huelva, hasta el gobierno de la Primera República en Madrid. De tal manera que la RTCL prácticamente copaba todo. Vamos. Exacto. Había comprado un territorio y su cielo en España, así de claro. La compañía, que es así como le llamaban los habitantes de la zona, era la que proporcionaba trabajo, era la que abastecía de alimentos y bienes de consumo a los mineros, la principal arrendataria de viviendas, la suministradora de agua a los municipios, la propietaria del único ferrocarril que llegaba a los pueblos mineros y la que mantenía abiertas tanto las escuelas que educaban, aparte de los niños, como el hospital que trataba a los trabajadores enfermos o accidentados. ¿Qué otras decisiones tomaba la RTCL? Como decía Jesús, miedo da. ¿Por qué? Porque cuando te han pedido la mano y tú le has dado el brazo... El brazo y la cabeza, ¿no? Exactamente, pues ahora ¿qué quieres? ¿No? Prácticamente se hicieron una pequeña colonia allí, donde además las leyes que marcaban eran las suyas. Eso es inconcebible. Pero es que además, decidía, por ejemplo, quién podía ocupar los cargos en los ayuntamientos, que eran ayuntamientos mineros, de localidades mineras, sometía a la población a vigilancia mediante un cuerpo policial propio, una parapolicía que tenían, pero todo eso autorizado, es decir, el gobierno de aquí había mirado a otro lado, había vendido prácticamente la concesión. Que vendas una concesión no quiere decir que venda la soberanía, ni que otorgue soberanía. Pero bueno, hay que tener también en cuenta la España de la época, luego estaba, esa policía le llamaban la Guardiña, que a mí con ese nombre no me inspira ninguna confianza. Y luego estaba en total consonancia con el que dependía del gobierno español, del Estado español. Había comunicación con la Guardia Civil, pero sí es verdad que imaginaos los desmanes que esta gente hacían. Ya. Porque es que es así. No se puede tampoco dejar a un lado que mantenía en nómina a diputados. Hacer legicio, vamos. ¿Y qué más? Y he sido muy elegante. Y a través también de, aquí voy a ser menos elegante, a través de qué, el tráfico de influencias. Había tráfico de influencias en la época, había muchísima corrupción. Hablo de la época, lo matizo porque luego hay quien se echa lo harto, ¿no? He sido muy elegante. Y luego, había muchísima corrupción política en aquel momento en España. La compañía se encargaba también que salieran electos en el distrito de Valverde del Camino, por ejemplo. Eso iba a ser un problema. Y en otras palabras, que era la dueña absoluta de toda la zona, de toda la comarca. Y no te digo de las vidas de las personas porque sería pasarme, pero vamos, que también... Casi que también,
y se comportaba al mismo tiempo de una manera que podía influir en las decisiones de Madrid. ¿Por qué? Porque estaban explotando aquello, porque había muchísimo dinero, porque por aquel entonces la explotación de la pirita dejaba mucho dinero a nivel industrial. El lavado de la pirita, ya sabéis que generaba también muchísimos recursos, y era un juego político. Para colmo, había también otro juego que era paralelo, que era el de los caciques, el de los grandes latifundistas que tenían también mucha pasta y que hacían exactamente lo mismo, utilizando influencia en pueblos que estaban absolutamente dominados, y que ahí no había jerarquía política, lo que había era lo que mi santa voluntad quisiera. Y en ese marco, Pilar, es donde estaban las decisiones de la RTCL, que como verás, desde luego, eran arbitrarias y permitidas las dos cosas. Uh-huh. Qué disgusto te estamos. No, a ver, pero no todo fue innovación, hay que decirlo, sino que la RTCL siguió utilizando el mismo sistema de beneficio del mineral que usaban sus antecesores en la explotación minera. Hablamos de la calcinación al aire libre. ¿Esto en qué consistía, Jesús? Bueno, se colocaban grandes montones de pirita en forma de telera. O sea, el pan de telera es un pan que tiene como 3 bollos en la parte de arriba, ¿eh? Bueno, pues así se colocaba a la disposición sobre el terreno de esta pirita. Debajo se colocaba, en este caso, combustible, madera, y se prendía fuego. De esa manera se aumentaba constantemente, alimentando ese horno al aire libre, entre comillas, ese montón al aire libre, entre comillas, de madera, para elevar la temperatura lo suficiente como para hacer que se generara esa reacción suficiente, de tal manera que después se podría procesar la pirita. Pero vamos con este primero, después vamos con lo otro, porque los dos procesos tienen sus peros, y graves además. El primero de ellos, el de quemar la telera, en este caso el de la calcinación al aire libre, tenía un problema. Tal fue así que se creó la Liga Antihumista, que la creó José María Ordóñez y Lorenzo Serrano, dos grandes propietarios de tierra que también, por supuesto, tenían a su favor ciertos propietarios más pequeños de terreno que estaban afectados por esto. ¿Cómo les afectaba? Muy sencillo. Este humo que se desprendía de esta combustión llevaba una gran cantidad de azufre, así como otras sustancias que eran nocivas, que terminaban en plantaciones cercanas a esta mina. ¿Cómo lo hacían? Pues descendiendo, en este caso, el hollín hasta el nivel de los animales, que en algunos casos enfermaban, y si atravesaba una nube de tormenta esa corriente, el agua se transformaba en ácida, y cuando caía sobre los cultivos quemaban las hojas de estos productos agrícolas, hasta el punto que en algunos casos no podían recoger la cosecha. Eso era un desastre para las zonas aledañas de este lugar. Por supuesto, cualquiera podría decir, bueno, ¿y cómo que quemaban esos grandes montones al aire libre el combustible? Recordemos que compró terreno alrededor de la mina, que era rico en vegetación, en arboleda. Y lo único que le costaba a la mina el combustible, el precio del combustible, era solamente el del jornal de los trabajadores que cortaban esos árboles. Se acabó. Con lo cual prácticamente se puede decir que era casi gratis este proceso. Para colmo, después de haberse desprendido, en este caso haberse separado a la pirita, para el lavado y la extracción del cobre se utilizaba agua agria. O sea, un agua que había sido ya procesada y que era contaminante, y que cuando pasaba por este proceso la contaminación era el doble. ¿Y ese agua terminaba dónde? En el río y camino del mar. Y en este caso se alimentaba, o servía como para alimentar otras explotaciones agrarias más abajo, aguas abajo de ese río, que también perjudicaba a los terrenos mediante la contaminación de la tierra aledaña. Por lo tanto, como vemos, esta Liga Antihumista no se creó tampoco porque fueran unos inconscientes en contra del progreso, como decían algunos, y que iban totalmente desfavorecidos hacia la proyección minera de Huelva.
es que se le estaban quemando los cultivos, muriendo los animales. Estamos hablando que estaban envenenando la tierra y al ganado. Que esto no era un capricho, que era una necesidad en aquel momento. Y tanto era así que, por supuesto, ellos decidieron hacerse fuertes y alzar la voz ante lo que estaba ocurriendo para que el resto de la población de Huelva supiera que aquello, tarde o temprano, les terminaría perjudicando. La noche más hermosa con Pilar Muriel. Al mismo tiempo que la explotación se modernizaba y las teleras se extendían por cada vez más terreno, la cuenca minera de Río Tinto se convirtió en receptora de una población que llegaba con la esperanza de encontrar trabajo en las minas, lo que supuso una concentración de varios miles de trabajadores y que los propagandistas de la Primera Internacional se fijaran en la zona. ¿Quién sería el más destacado de estos propagandistas? Bueno, pues se llamaba Maximiliano Tornet y se instaló en la comarca y empezó a trabajar en la industria, en este caso en la empresa o en el consorcio o en el monopolio británico, al tiempo que hacía proselitismo entre el resto de los empleados de la plantilla de trabajadores. Estaban, además, ese proselitismo era entre los que eran más afines, ¿no? Entre los que querían escucharlo porque las condiciones de vida eran muy duras, que estaban lejos de ser las más ideales. Había oligarquías agropecuarias que evidentemente se sentían mal, ultrajadas por lo que era el crecimiento del poder que estaba constituyendo esa empresa británica y una base de mineros que vivía de una mala forma, de una forma en precario por completo, y ahí se dio el caldo de cultivo, los ingredientes para que más tarde o más temprano pues hubiera un descontento general, que esto es una olla a presión. Empiezas a darle fuego, empieza a pitar como decía mi madre, empieza a pitar la olla y aquello se empieza a acumular dentro, vapor, 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 hasta que al final se convierte en algo que era ya un polvorín. ¿Por qué? Porque se había sembrado el caldo de cultivo, porque para colmo las condiciones eran malas, a medida que iban pasando el tiempo las condiciones no mejoraban, se creaba más malestar, se contagiaba ese malestar a más personas, se trasladaba a otras comarcas y comenzaban las movilizaciones conjuntas, es decir, llama a los fulanitos del otro pueblo y así somos más aquí, y que se expanda. Y al final las redes sociales de la época, que era el boca a boca, pues acaban teniendo a muchas personas, hecho que comenzó cuando se unen el 4 de febrero de 1888 y que ha pasado a la historia como el año de los tiros, porque 3 días antes de esa fecha, pues los trabajadores habían iniciado una huelga que reclamaban, por ejemplo, la prohibición de las teleras por la toxicidad de los humos, como hemos hablado, y ahí es donde estaba precisamente también esa calcinación de la pirita, con lo cual las movilizaciones hacen que se desplacen 4.000 obreros contra todo lo que eran, bueno, lo nocivo que eran aquellos humos sulfurosos, y a partir de ahí las corporaciones también, que tienen autoridad para suprimirlo, suplican al ayuntamiento que se llegue a un acuerdo de prohibición, evitando males mayores, y a partir de ahí, pues Juan Muñoz, Felipe Moreta, Gabriela García Martín, a partir de otro, pues comienzan unas reivindicaciones laborales, que yo voy a decir cuáles eran: la supresión de la peseta facultativa, la prohibición de contratos de trabajo en las minas, reducción de 12 a horas de trabajo por 9,
relevo del jefe de departamento de los contratos, supresión de multas y supresión del descuento de jornal los 10 de manta, que como veréis son reclamaciones bastante justas. Dicho, bueno, por lo menos hoy miramos hacia atrás y decimos, si va a trabajar tu tía, pero bueno, en la época es que era lo que había. Entonces se aprovechaban también de las carencias de las personas. A partir de ahí, bueno, pues en un documento firmado por Maximiliano Tornet, otros 700 hombres, la prensa provincial que también se hizo eco, y se comienza a hacer referencia a las muertes que provocaban los humos de las teleras. En concreto, la primera de ellas, por ejemplo, la supresión del descuento de la peseta mensual que la RTCL hacía en los salarios para sufragar el servicio médico. Vamos a ver, señor, servicio médico lo tendrás que dar tú, ¿no? Digo yo, no lo voy a pagar. La segunda, que pretendía acabar con la contratación de los trabajos a través de empresas subsidiarias, porque decían que las condiciones laborales eran aún peores, y lo eran, porque claro, si tú me subcontratas a mí y yo subcontrato a la vez, yo me tendré que llevar algo. Digo yo. Esos son los intermediarios. Ahí está Pilar. Que afectan no solamente en el tema, en el aspecto laboral, ¿no? Que sigue existiendo hoy en día. Y no solamente en el aspecto laboral, como decía, sino también todos los productos que consumimos están encarecidos por los intermediarios que hay. Si compráramos directamente el lugar por ejemplo, la fruta, ¿no? Pues las patatas, por ejemplo. La verdura y la fruta, pues a los agricultores cercanos, pero claro, se llevarían más y no que te dicen, ganarían ellos y nosotros, porque se llevarían ellos más y nosotros pagaríamos menos, la leche, porque están vendiendo sus productos a un precio sumamente barato, y cuando llega a nosotros, o sea, está encarecido. Mira, yo había una cosa que a mí me da mucha pena, cuando tiran la leche con la de gente que hace poco que lo mal, hicieron, ¿no? A mí eso me da mucha pena. Yo no sé, porque creo que se puede hacer otra cosa con esa leche antes Habría que tirarla. Que buscar una ¿verdad? Solución, sí. Y la tiran. No, es que yo no le saco beneficio, es que yo la vendo a pues 0,21 a la gente el litro. necesitada. O sea, claro, a 0,21 el litro. O dárselo a las organizaciones que se dedican a repartir la pero no la tiren, no la tiren. O las verduras, no. A mí de verdad me mata de esas imágenes. Yo entiendo al empresario o al pobre que lo vende a ni menos y que luego ve como el litro de leche. Es una manera muy agresiva de llamar la atención. Pero es que muchas personas pasando hambre en este planeta. Pues imagínate eso, es que se controlaba eso. Entonces las reivindicaciones eran justas, pero claro, la empresa británica no quería abrir la mano. ¿Por qué? Porque dejas de ganar. Y aquí mientras más se ganara, mejor, Pilar. Esos son los problemas y por eso surge esa matanza de febrero. Bueno, me hago eco de lo que comenta José Manuel Ramón antes de continuar, y que es cierto, ¿no? Que hay un libro del onubense Dominic Wilkins, El corazón de la tierra, que después llegó a hacerse una película y que te explica bastante bien lo vivido en aquella época, y bueno, nos recomienda tanto el libro como la película. La banda sonora, de hecho, de vez en cuando suena. La tengo como música de fondo para algún apartado, ahora mismo no recuerdo por dónde aparece, en qué apartado concretamente, pero ahí está. En cualquier caso, volviendo a esto que estamos comentando, la alianza fue una realidad, y el día 4 de febrero de 1888, esa fecha que iniciaba, o sea, que comentaba y que indicaba en la introducción, tuvieron lugar dos manifestaciones que, encabezadas por sendas bandas de música, salieron desde el municipio minero de Nerva y desde el agropecuaria Zalamea La Real para confluir en minas de Río Tinto, en cuyo término municipal se hallaban concentradas las teleras y cuyo ayuntamiento tenía potestad para prohibirlas. ¿Cómo siguió esta secuencia? Bueno, llegan
las manifestaciones hasta la plaza del pueblo. Los mineros, como los propietarios, en este caso de los terrenos, enviaron a representantes a hacer entrega de esa documentación que decía antes José Manuel y de esa petición precisamente a las autoridades allí presentes en aquel ayuntamiento. Fueron Maximiliano Tornet y Lorenzo Serrano, representantes cada uno de los dos colectivos que se dieron cita allí en aquella plaza. El alcalde, aunque solicitó la ayuda en este caso de la Guardia Civil, pensó que ante la gran cantidad de personas que se dieron cita en aquella manifestación y ante la imposibilidad que tenía de hacer, de aceptar esas reivindicaciones, iba a decir una palabra que no era correcta, de aceptar esas reivindicaciones no podía hacerlo, lo que hizo fue solicitar más agentes. En este caso, el gobernador de la provincia de Huelva se sirvió del ejército para mandar allí una serie de unidades, en este caso el ejército de Pavía, que llegaron hasta el lugar para contener a las masas en el caso que, si ocurriese, hubiera algún tipo de altercado. Lo que ocurrió fue lo siguiente: Maximiliano Tornet y Lorenzo Serrano llegan, se sientan con el ayuntamiento, con el alcalde y con el gobernador civil, el cual les dice que no es posible prohibir las teleras. Claro, estamos hablando que, por supuesto, los propietarios de los terrenos, una de las cosas que pedían era precisamente esta para evitar la mayor intoxicación tanto del ganado como del producto de la tierra. Y aunque en este caso el representante de los mineros se quedó un poco al margen porque sabía de antemano que eso no se podía prohibir, no se iba a prohibir, sí es cierto que atendió a esas reivindicaciones y apoyó, en este caso, al representante del terreno. El gobernador en ese caso, en ese momento, en el cual salió al balcón y dijo que no había acuerdo, que no era posible suprimir las teleras, pensó que se incendiaría más de lo que hizo esas declaraciones al resto de manifestantes y se supone que ordenó en este caso a los agentes y al ejército disolver aquella manifestación. Parece ser que alguien entendió mal esa orden y lo que hizo en este caso los representó tanto el ejército como la Guardia Civil es abrir fuego contra los manifestantes. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues una estampida de 4.000 personas corriendo de aquel fuego. Qué horror. Y por supuesto un descontrol absoluto en aquel momento. Cuentan las crónicas que hubo 13 fallecidos. Entre unas 4.000 personas saliendo en estampida más un ejército y la Guardia Civil disparando me parecen pocos. La empresa reconoció que había muerto 45 trabajadores. Me siguen pareciendo pocos. La tradición popular asegura que lo que ocurrió en aquella plaza, además de los disparos y por supuesto sumando las carreras y los atropellos, fue una verdadera masacre. Ahí ya que cada uno se quede con el dato que quiera. Bueno, aparte de estos 13 fallecidos, hubo multitud de heridos, algunos de ellos murieron en sus casas y para evitar que la RTCL tomase represalias contra su familia, fueron enterrados clandestinamente. A día de hoy, ¿se conoce cuál fue el número concreto de víctimas mortales? Pues la verdad, Pilar, que buscando, aparte de los datos que ya ha facilitado Jesús, que para uno fue mínimo, 13 personas, para otros se va a 300, pero realmente cuando uno se pone a buscar en los archivos de Nerva, de toda esta zona, ¿verdad?, se encuentra que hay un buen número de desaparecidos, que precisamente en aquella fecha hay un incremento de entierro en los cementerios, otro que simplemente es que no están en el censo de trabajo de la empresa
y cuando te das cuenta son más de 400 personas las que faltan. Es decir, si es más que la provisión más optimista, entre comillas, en esto de optimista, en cuanto al número de víctimas, es decir, 400 personas, porque además es como comentaba Jesús, en una estampida, acordaros por desgracia del estadio de Heysel. Es decir, que allí murió muchísimas personas, bueno, y fue una montonera. Pues esto mucho más aún cuando había una represión de la guardiña acordado, la policía extraoficial que tenía la propia empresa, la RTCL. ¿Por qué se dan unas cifras tan bajas? Hombre, porque lo que no interesaba es decir que habían propiciado una masacre, porque entonces cuando se te iban a echar encima otros sectores, porque no nos olvidemos, yo puedo trabajar en la agricultura, tú puedes trabajar en la mina, pero si tú eres familia mía, hay que partirle la cara a alguien, vamos todos juntos. Bueno, por supuesto. Aquí además en Andalucía funcionamos así, funcionamos en cooperación. Sí. Entonces, claro, eso era lo que se temía, una revuelta aún mayor. Y entonces se ofrecen unas cifras muy bajas, pero realmente en función de como os digo, censos estadísticos, partes de defunciones, no presencia en el trabajo, se va más allá de las 400 víctimas. Una barbaridad, la verdad, una auténtica barbaridad. Estamos ante una magnitud en cuanto a la matanza que debió ser tal que la población minera no volvería a manifestar su descontento de forma masiva hasta 1913, lo que es indicativo de que estaba instalada en el terror, ¿no? Y los terratenientes siguieron usando su poder para oponerse a la RTCL. No, la verdad que se vio claramente en aquel día y en aquel acontecimiento cómo esta compañía tenía tanto poder que realmente asustó a manifestantes tanto de uno como de otro bando. Se asustó porque realmente se dieron cuenta que si iban en contra de la empresa, lo que se encontraban era al ejército, a la Guardia Civil y a la Guardiña, además de frente. Y para colmo, unas amenazas importantes por parte de la compañía de perder el trabajo, de perder en este caso salario, en fin. Había muchísimas presiones al pueblo y eso hizo que se diluyera mucho la presión tanto de los agricultores como de los mineros ante la empresa. Ellos, la empresa, que tampoco era tonta, pues lo que hizo fue otra maniobra, otro movimiento rápido. Por una parte, se reunieron precisamente con estos grandes latifundistas para crear una especie como de acuerdo y, en ese caso, equilibrar el statu quo, acuerdo que siempre era económico, por supuesto. O sea, si se te muere tanto, yo te doy tanto, si se te va la cosecha de tal, yo te doy tanto, en fin, lo que se suele hacer. Y, en este caso, a los pequeños campesinos que sí sumaban entre todos una cantidad mayor de personas y de terreno, pero claro, eran pequeños, independientes, lo que hizo fue esta empresa decirle, oye, mira, yo lo que hago es que si tú me vendes el terreno, yo te lo compro y además te doy trabajo, que el trabajo que te voy a dar, la remuneración es mayor que lo que tú estás cobrando por lo que estás consiguiendo por tu terreno. Yo no voy a dejar de hacer lo de las teleras, yo no voy a dejar mi actividad económica. Con lo cual te quedan dos cosas. O te alías conmigo y yo te pago tu salario y te pago el terreno y te llevas un buen dinerito, o te quedas allí y haz lo que puedas con tu plantación o con tu ganadería. Lógicamente la mayoría de personas a los cuales se les ponía ese contrato por delante decían que sí, no porque aquí nos guste la cultura del pelotazo que dicen algunos por ahí, sino porque realmente cuando tú dices, yo tengo una hectárea de terreno, ¿vale?, de la cual consigo, qué sé, 50 pesetas de la época al mes, como mucho. Y ese señor me da 80 o 90 pesetas al mes y me compra el terreno este. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no a esa oferta? Si además, si me quedo aquí voy a tener que luchar contra ellos y ellos no van a dejar
de hacer esa quema, la lluvia ácida no va a dejar de llover en mi campo y los animales no van a dejar de morírseme, con lo cual me va a costar un dinero más. Pues lógicamente, por mucho que me guste la agricultura, por mucho que me guste llevar esto adelante, es que no voy a hacer nada si no hay más unión. Y como no la había, pues lógicamente casi todos tuvieron que pasar por el aro de esta empresa. Así que quien realmente ganó aquella batalla, aquel pulso, fue la RTCL, en el sentido que se quedó con más terreno todavía, aledaño, se quedó con algunos trabajadores, que es cierto, le daba algún salario de más, pero que ya estaba cubierto con las ganancias que estaban consiguiendo, tanto con la explotación minera como con esos terrenos que, como contenían arboleda, seguían recibiendo ese combustible de manera casi gratuita para quemar ese mineral en esas teleras. Por lo tanto, allí lo único que ganó fue uno, la empresa, nada más. Hay que decir que fuera de la comarca, la matanza que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento de Minas de Río Tinto llegó al Parlamento. Me gustaría saber si se investigó lo ocurrido, José Manuel. Bueno, realmente, claro, una matanza de este tipo, mira, ya no te digo que fueran 400 personas, aunque sea una, ya hay que investigarlo. Y más en una concesión de terreno que has cedido parte de tu soberanía, aunque sea implícitamente, pero eso hay que investigarlo. Y bueno, lo investigó para depurar responsabilidades, aún sabiendo que había gente, había políticos que seguían haciendo el oficio, ¿no? De dónde había partido la orden de dar fuego, de abrir fuego. Y realmente, ¿tú te crees, Pilar, que se depuraron de responsabilidades, de verdad? No. Oh, claro que no. Ni se hizo nada, ni nada. Sí es verdad que los antihumistas ganaron en algo. ¿En qué? El 29 de febrero de 1888 se decretó el fin de las calcinaciones al aire libre de la pirita, las teleras. Una cosa es que se decretara el final y otra cosa es que se hiciera. Se aplicara el decreto. Porque realmente es verdad que muchas de ellas se apagaron. Tenés que cumplir con la ley, pero otras, muchas, quizás no tantas, siguieron ardiendo. ¿Cómo se sabía eso? Porque tú al respirar el aire, aunque era más puro, seguía teniendo partículas de azufre y partículas que eran nocivas, ¿verdad? Claro, el gobierno tenía que reconsiderar lo que había decretado porque el negocio se ponía en riesgo y entonces tú me pones en riesgo mi negocio, pues tú cobras menos, tú mismo. Entonces, claro, eso afectaba. Bueno, realmente las teleras dejan de ir funcionando, pero también es verdad que años después se va avanzando a nivel metalúrgico, a nivel de todo lo que es la producción de ácido sulfúrico, que el ácido sulfúrico de hecho el nivel industrial de un país se mide por el número de litros de ácido sulfúrico que utiliza la empresa. Por ahí se mide. Y aquí lo que se utilizó es para limpiar precisamente la pirita. ¿Eso qué hace? Pues que evidentemente fuera menos nocivos para la atmósfera. Otra cosa es dónde iba el ácido sulfúrico a parar. Que ya de eso si quiero hablamos otro día. Pero sí es verdad que bueno, que por ahí el conflicto fue amortiguándose, pero también es verdad que lo acontecido en Minas de Río Tinto fue una irresponsabilidad por parte de los que otorgaron ese poder a la empresa británica y también evidentemente que terminaron siendo cómplices realmente de todo lo que había ocurrido. Se trató de cegar la reclamación de los trabajadores, que siempre es importante. En el fondo estamos hablando de un conflicto medioambiental de clase y de poderes enfrentados en el que estamos digamos como mostrando, ¿no? Superficialmente
algo que en el fondo era más profundo, ¿no? Como es el capitalismo industrial. ¿Qué opinión te merece en este caso a ti todo esto que ocurrió, Jesús? Hombre, lo que ocurrió, por supuesto, fue una llamada de atención de hacía mucho tiempo atrás sobre la realidad de la contaminación, y que aunque actualmente existen muchos medios para ver que se puede hacer algo por frenar los contaminantes, estamos viendo como en algunos casos a algunas empresas les sale más barato contaminar y pagar la multa que colocar, en este caso implementar medios para evitar precisamente esos vertidos a, en este caso, el medio ambiente. Esto nos tiene que remover conciencia y pensar en lo que le ocurrió a estos campesinos y a estos trabajadores en aquel momento. Y aunque es cierto que no podemos ir en contra de la industria, porque lógicamente es lo que nos sostiene económicamente, lo que sostiene económicamente un país, sí es cierto que podemos hacer las cosas de otra manera si tomamos conciencia de que todos juntos, aunque somos individuos, cada uno con nuestro mundo, con nuestras historias, cuando nos unimos, somos capaces de sacar los colores al más pintado. Aquel señor terrateniente, o en este caso el señor industrial con mayor capacidad del mundo. Todo ello, si lo hacemos desde la perspectiva del ser humano, más que de la perspectiva del dinero. Si lo hacemos de la perspectiva del dinero, bueno, pues tenemos lo que queremos. Nos pasa un poco como lo decíamos en la sección anterior, ¿no? Con el ChatGPT. Tenemos lo que queremos y hacemos, en este caso conseguimos la recompensa de lo que hacemos. Pero no se trata, en este caso, al mostrar esta historia, de demonizar a una empresa minera, sino de hacer ver que las cosas pueden cambiar y que se pueden hacer de otra forma. Y que además la reivindicación, aunque sea muy traumática como fue esta, en muchos casos es necesaria. Y aquellas 4.000 personas que fueron a aquella plaza, de alguna forma, sabían que iban en un tiempo donde estaba mucho peor la situación social que hoy, sabían que iban a un acontecimiento que era del todo descontrolado. Y aún así fueron, porque necesitaban alzar su voz y sobre todo decir, oye, paremos esto porque nos está perjudicando a todos. ¿Lo podemos hacer de nuevo? Ojalá lo podamos hacer de forma más amistosa, pero hagámoslo. ¿Quieres añadir algo, José Manuel? Sí, básicamente que estamos también ante el inicio de las primeras movilizaciones obreras, que con la revolución industrial tuvo un impulso importante porque promocionaba una forma nueva de trabajo, que eran en las industrias, eran un ciclo productivo diferente. Pero también es verdad que con ese progreso, con la primera revolución industrial, con la segunda revolución industrial, se producen las primeras asociaciones obreras. Que sí es verdad que al principio tenía un carácter un poquito radical. Ejemplo de ello tenemos por aquí por el sur. Pero también es verdad que esto no deja de ser también ese primer paso que se da en cuanto a la reclamación de los derechos de los trabajadores, que evidentemente acabó en masacre, cierto, pero también eran las bases a poder tener una vida laboral mejor que la que se tenía hasta ese momento, que era infrahumana. Y eso es importante. Me hago eco de algunas reacciones que ha habido en relación a esta historia que hemos contado. A Chus Ibáñez le ha parecido muy interesante y dice que tiene un sobrino biólogo que junto con otros compañeros hicieron un estudio sobre las minas de Río Tinto y cree que lee titulares extraterrestres en Río Tinto. El nombre en YouTube, Triángulo Obtuso, Pepe Ibáñez, entre otros componentes de ese estudio. Interesante. Y Eladio M. Montaño Rodríguez dice que, haciendo mención a lo que tú comentabas, Jesús, de las enfermedades que generaba las minas, Punta Umbría era donde sanaban a aquellos enfermos. Cuando los mandatarios vieron que la zona era magnífica para la salud, empezaron a hacer sus viviendas suspendidas del terreno y revestidas de maderas.
y actualmente existe una réplica de la casa museo de los ingleses en Punta Umbría. Y también comenta que aquellas viviendas eran para épocas vacacionales. Y le ha parecido magnífico el tema que hemos contado, y termino con la observación de Tonya Walsh, que dice: donde ha habido ingleses ha habido masacre. Acordaos también de en la India. Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616 233 233. Y así lo ha hecho. A ver si es una hermosa o una hermosa, a ver qué nos cuenta. Buenas noches. La presentación ha sido todo un éxito. Y aquí estoy escuchando ahora con los fantasmas de los hospitales. Así es, Rafael, que nos dejaba un mensaje de la presentación de su nuevo libro, que por cierto lo pondremos en suerte el mes que viene. Y es que enhorabuena, me alegro muchísimo, Rafael. Esta es tu noche, la noche más hermosa. Otro mensaje que nos ha llegado. Buenas noches, familia de la noche más hermosa. Soy Pepe, de aquí de la mina del Río Tinto. ¿Onda? Primero, felicitaros por el programa. Y segundo, no estoy de acuerdo en cambiar el clima ni nada de eso. Lo que hay que hacer es protegerlo, proteger el planeta. Pero esto no puede ser a la carta, vamos. La naturaleza es sabia. Igual que el querer elegir un niño que sea rubio con los ojos azules. No, de eso nada. La naturaleza hay que dejarla que haga su curso, que es sabia. Tiene medidas para todo. Lo que hay que hacer es protegerla. Mensaje que nos llegaba la semana pasada, de verdad, cuando hablábamos del cambio climático y de la manipulación que puede estar ahí. Comparto algunos mensajes ya. Tonya Walsh, buenas noches, hermosero. Vamos a ver, el guapera ese que ha escrito el libro que sorteáis... Dice, no pongo mensaje de audio porque me da vergüenza. Pero ¿me podrías decir dónde lo puedo adquirir aquí en Sevilla? Si no te parece adecuado decirlo en directo, me lo puedes decir en privado. Me encantaría tenerlo. Y como nunca le ha tocado nada de nada, ni siquiera los piojos en el cole, pues mejor lo compro. Gracias por anticipar. Está disponible en cualquier ya librería. Es que esto tiene un periodo evidentemente de distribución. Muchas veces no es inmediato, ¿no? Se va haciendo poco a poco, pero ya está en librería, está en grandes centros comerciales, en plataformas de internet, que sabéis que hoy día te las sirven en tu casa a las 24 horas. Es decir, ya se puede comprar. Y hay alguien